viviendo, predicando y enseñando el Evangelio. En desarrollo de la misión de Dios, Ministerio Verdad y Fe presenta la siguiente enseñanza con la presencia viva y eficaz del Espíritu Santo. Que la gracia esté en su vida y deje una semilla viva en su corazón. A Él le damos la alabanza, la gloria y la honra. Y definitivamente quien debe estar amargado está por allá abajo. El que debe estar amargado está por allá abajo porque ¿quién lo manda a ser rebelde? Él estaba lo más de bien, ¿o no? Estaba lo más de bien, pero le dio por dejarse llevar del orgullo y mire lo que le pasó por la eternidad. Pero nosotros nos dejamos llevar del orgullo y toda la cosa y hay gracia para con nosotros, pero para con Él no. Continuamos en esta noche, mis hermanos, con las buenas noches para todos, hablando ¿de qué estamos hablando el jueves? ¿Cómo se llama el tema? Equipados para crecer. Equipados para crecer. Presento excusas, hace 8 días iba a venir, pero llegó un momento en que definitivamente me sentí mal y no estaba para venir. Entonces me dolía hasta el pelo. Entonces consulté con mi doctora y mi doctora consultó con mi esposa. Y en junta de doctora y esposa me recomendó, mejor vete para la casa porque así como estás, es mejor que se vaya para la casa. Y me fui para la casita juicioso. Le hice caso a mi doctora, le hice caso a mi esposa. Y gracias por hermano, fue Luis quien sí fue Luis, ¿cierto? Sí. Y gracias, hermano. De verdad que hay momentos en que uno no, hermano, cuando uno se siente mal, hermano. Eso, y si uno va a predicar en esas condiciones, no, hermano, es que no le sale a uno una jota, hermano. Entonces, ni formas. Pero continuamos hoy. Hace 15 días terminamos el subtema de una fe, ¿cierto? Una fe, ok. Estamos en ese segmento. Vamos a Efesios, por favor. Estamos hablando de equipados para crecer. Y el subtema que estamos trabajando son 7 verdades, ¿cierto? Y allí estamos mirando en Efesios 4, versos 4 al 6, y dice la escritura que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les pido por favor que en pie leamos este segmento de la escritura en reverencia al Señor que nos permite leer su palabra. Efesios 4, del 4 al 6, dice así la escritura: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Mamita, oremos por favor, entregando este tiempo al Señor y clamando su gracia y su amor. Señor, te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Señor, entendemos que eres tú el que un día nos escogió, luego nos llamó, ahora nos está equipando y nos vas a enviar al lugar que tú necesitas, donde se predique tu palabra. No sabemos cuál tú nos estás sembrando en cada lugar, Señor, pero permítenos entender tu grandeza, permítenos entender tus bendiciones para con nosotros, permítenos hacer caso y seguir la guía del Espíritu Santo. Ayúdanos, Padre, a entender tu verdad y a ponerla por obra. Señor, yo bendigo y le pido que coloques, Señor, al pastor detrás de tu cruz, que pases un carbón encendido por sus labios, para que él no hable de lo suyo, sino de lo que tú le has enviado a hablar. Toda la gloria es para ti, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. 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 Perfecto.
solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Uno. Esta séptuple unidad es como una declaración de fe. Esos unos son como una declaración de fe. Y define la esencia de la iglesia. Y Pablo la está presentando en un contexto. Recordemos que Pablo está presentando esto en un contexto en donde, hablando de la iglesia, está manifestando la necesidad de entender la unidad de la iglesia. ¿La unidad de quién? De la iglesia. Y Pablo nos va a enseñar, y nos enseña, cuando habla de un bautismo. Fíjense que para los que estamos estudiando Hebreos los miércoles, en los fundamentos de la doctrina cristiana, habla de la doctrina de bautismos, ¿verdad? Y se habla en plural. Y allí hablábamos, ya como 2 o 3 jornadas venimos hablando de la doctrina de bautismos, y hablábamos de cómo el autor de Hebreos considera esencial tomar la referencia del antiguo pacto, de todos los lavamientos, esas ceremoniales que había de lavamientos, de purificación, que son asociados con el bautismo, para hacer la diferencia en lo que refiere al bautismo nuestro, que es de orden espiritual. Pero son 3 bautismos los que funcionan, de acuerdo a la palabra, para el efecto de nosotros como creyentes, ¿verdad? ¿Cuáles son los 3 bautismos que la palabra declara para nosotros los creyentes? El bautismo en el cuerpo de Cristo, que es hecho por el Espíritu Santo cuando nacemos de nuevo. El bautismo del Espíritu Santo, que es hecho por Jesucristo. Y el bautismo en agua, que es una acción externa, pública, de manifestación de fe. Amén. Son 3 bautismos que son vigentes para nosotros. ¿De acuerdo? Pero también hablábamos que el bautismo de Juan, y Juan como precursor del ministerio terrenal de Jesús, él decía que venía después de él uno del cual él no era digno ni siquiera de soltar el cordón de sus sandalias, de su calzado. Y que él, y dice Juan, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Ok, perfecto. Pero también decíamos que ese bautismo de Juan ya quedó inefectivo en virtud de la obra de la cruz, por estar bajo la dispensación de la gracia. Porque el bautismo de Juan era para arrepentimiento. Y fue el último bautismo, el último lavamiento, la última manifestación de esa naturaleza bajo la ley. Y sirvió como un eslabón para unir eso y dejar paso completamente ¿a quién? A lo que el Nuevo Testamento está enseñando. ¿De acuerdo? Y recordábamos también, si estoy bien, y recordábamos también cómo la manifestación del Espíritu Santo el día de Pentecostés le estaba dando inicio a la iglesia, pero estaba manifestando lo que iba a ser el orden establecido por Dios con la manifestación del Espíritu Santo en la iglesia y en el creyente. Amén. Ok, perfecto. Ahora, cada uno de estos unos representa una verdad absoluta y no negociable. Si usted comienza a revisar nuevamente esos unos, como les decía y les he reiterado, uno a veces los pasa como tan de largo, pero cuando uno se detiene un poquito a verlos, son verdades absolutas. Y uno no puede patinar en ninguna de ellas. Uno debe estar firme en cada una de ellas y en todas en conjunto. Uno no puede excluir ninguna. Uno excluye una verdad de estas y queda mal. Es como quitarle a un carro que tiene 4 ruedas, quitarle una. Vaya, ande a ver. Así de sencillo. O sea, hay una imposibilidad, porque doctrinalmente son fundamentos. O creemos en todos o no creemos en ninguno. Aquí no podemos andar a medias tintas, hermano. Aquí no se puede hablar a medias tintas. Por eso son innegociables, son trascendentes a través de los tiempos.
Bueno, han habido debates y una cantidad de cosas, pero aquí lo esencial es que nosotros, dentro de nuestro contexto doctrinal, los consideramos fundamentales, y hoy vamos a hablar de un bautismo. Hablamos en plural, en singular, un bautismo. Entonces, cuando miramos desde el verso 3, échenle una miradita ahí al verso 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Espíritu con E mayúscula, ¿cierto? Está hablando del Espíritu Santo. Un cuerpo, ya hablamos del cuerpo, la iglesia, ¿cierto? La iglesia como tal. Un espíritu, el Espíritu Santo, ¿cierto? Una esperanza, una misma esperanza. Un Señor. Una fe. Este contexto, y analicen esto, desde el principio de la hermenéutica, la interpretación bíblica, trazar apropiadamente la palabra, uno debe ver con cuidado los contextos. Cuando uno mira el contexto para mirar un bautismo, inmediatamente uno asocia. Uno, no habla plural. Uno, pero me está hablando del Padre, me está hablando de un solo Dios, me está hablando de un solo Espíritu, me está hablando de un solo cuerpo. Entonces está hablando de un bautismo que es trascendente, y ahí se está refiriendo entonces al bautismo que ejerce el Espíritu Santo con el creyente en Cristo en el cuerpo. Ese es el bautismo que está señalando aquí Pablo. Es el bautismo del nuevo nacimiento, la inmersión en el cuerpo, en Cristo, cuando el Espíritu Santo coloca al creyente por su nuevo nacimiento en el cuerpo, sellándolo en el cuerpo. Es un bautismo sumamente trascendental del cual está hablando Pablo aquí. Está hablando de que es de quien ha nacido de nuevo. Persona que no nazca de nuevo no puede estar contemplando este bautismo, porque la condición es haber nacido de nuevo. ¿Me estoy explicando? Entonces se está viendo la unidad del bautismo con todo este contexto que Pablo lo está presentando aquí, y ahí está manifestándose la Trinidad. Está hablando de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Esencial. Un bautismo. Desde el griego, claramente, la palabra que usan el griego habla de uno, hablando de enfáticamente la singularidad de exclusividad, que es inmodificable. Inmodificable. Entonces, cuando nosotros vemos que la palabra uno se repite tantas veces, uno, hay un patrón que uno le dice, esto es sumamente importante. Por eso es importante también, y vale la redundancia, cuando estemos estudiando la Biblia, irse uno a las raíces del griego y del hebreo, para ver los diferentes aspectos que esas palabras están señalando. Porque podemos ver una palabra y en los diferentes contextos las palabras significan cosas diferentes. De ahí que hay a veces errores interpretativos y errores de enseñanza. Ahora les digo, usar el griego, ir a los diccionarios, ir a los comentarios, no es tan antiguo, es relativamente reciente. Esas herramientas no estaban tan fácilmente al alcance de la gente. Hoy por hoy es muy fácil tenerlas. Antiguamente no. Y por eso uno entiende por qué en algunas partes se cometen errores, porque pues no existían las herramientas para tener este tipo de enseñanzas, ¿verdad? Eso se entiende. Pero hoy día estamos estudiando justamente para superar esas falencias que uno puede llegar a tener. Y de eso se trata, de corregir las cosas que uno puede tener por ahí por error. Sin ninguna mala intención, sino son errores sencillamente que uno tiene. Entonces está hablando de la esencia de la unidad trinitaria, y ahí toca enfocar un bautismo. ¿Por qué es tan importante para Pablo? Repasemos esto. Cuando vamos del 4 al 6, ahí del 4 al 6 de Efesios 4,
Miren esto. En el verso 4, ¿qué encontramos? La obra del Espíritu Santo. Un cuerpo y un espíritu como fuiste también llamados. Un cuerpo y un espíritu como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. El espíritu es quien forma el cuerpo y quien imparte la esperanza, ¿verdad o no? El espíritu es el que lo coloca uno en el cuerpo. La obra del Espíritu Santo. ¿Quién es el que convence de pecado, de justicia y de juicio? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que sella? El Espíritu Santo. ¿Verdad? Okay. Se ve en el verso 5 un Señor, una fe, un bautismo. La obra del Señor Jesucristo, un Señor, una fe, un bautismo. La unidad se centra en la persona del Señor Jesús. ¿La fe en qué radica? ¿El Evangelio en qué radica? En la fe en Jesucristo. Se concentra en Él, se centra en Él, es el núcleo. Y el bautismo, cuando se habla del bautismo, ¿a quién nos une el bautismo? A Cristo. La Escritura dice que un espíritu somos con Él. La Escritura dice que estamos revestidos de Cristo. ¿Dice eso o no dice eso? Eso dice la Escritura. Más aún, vamos a Juan 17. Ayer nosotros lo consideramos, pero vamos hoy a Juan 17. Alrededor del verso 20, si estoy bien. Juan, verso 20 al 23, Juan 17. Dice, ¿estamos ahí? Juan 17, 20. Este capítulo de Juan 17 es algo, hermano, de verdad que es algo impactante. De verdad, es un capítulo. Quien está orando es Jesús, hermano. Está orando por cada uno de nosotros. Míralo así. Míralo de esta manera. Y te voy a dar una recomendación pastoral. Acepta esta recomendación. No es una orden, no es una instrucción, es una recomendación. Y si lo quieres asociar con un consejo, recíbelo como consejo. Léete el capítulo 17 de Juan. Y piensa que está hablando de ti. ¿Sí me estoy explicando? Ya vas a ver por qué. Dice ahí, verso 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la obra de ellos. Jesús, y esto aunque no es tema específico, pero viene de ahí. Jesús, cuando estaba expresando esta oración al Padre, estaba pensando en cada uno de nosotros. Nosotros somos respuesta de esa oración de Jesús. Ahí estábamos incluidos. Y las personas a quienes nosotros le compartamos el Evangelio están incluidas en esa oración también. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Por la palabra que nosotros transmitimos. Alguien nos habló a nosotros la palabra, ¿verdad? Para que todos sean uno. ¿El para qué? Para que todos sean uno. Uno. Como tú, oh Padre, en mí. Ojo, atención. Como tú, oh Padre, en mí. Atención. Ahí nos dice, como tú, oh Padre, conmigo. Dice, como tú, oh Padre, en mí. Y eso tiene una connotación muy importante. Henry, por favor. Si Jesús dice ahí, como tú, oh Padre, conmigo, está hablando así. De dos. Gracias. Pero dice, como tú, oh Padre, en mí, está hablando de uno. Unidad, identidad, la misma sustancia, la misma esencia, la misma realidad, un Dios. ¿Me estoy explicando? Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. La esencia de la unidad de Dios. No son dos, es uno. Que también ellos sean uno en nosotros. La iglesia en Cristo está también en Dios.
Porque Cristo es Dios. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, ¿por qué es tan importante la unidad de la iglesia? Aquí lo dice Jesús. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Pregunto, ¿de qué es lo que más señala el mundo de la iglesia? ¿Qué es lo que más juzga, condena, señala, se ríe, se burla? De nuestra división, de nuestras peleas, de nuestras diferencias, de nuestros shows a través de las redes sociales, cómo se enfrentan los creyentes, los pastores, los grandes líderes, los diferentes concilios, etcétera, etcétera. Y el diablo saca provecho de eso y se ríe de eso y el mundo se ríe de eso. Y Jesús dice aquí, para que el mundo crea que tú me enviaste. Lógico, el mundo no cree en la iglesia en gran medida porque la ve dividida. Así de elemental, hermano. Por eso es esencial la unidad. ¿Me estoy explicando? Cuando Jesús habla de esto, Pablo señala esto, presenta la unidad que Dios estableció y nosotros debemos trabajar en virtud de esa unidad porque no la inventamos nosotros, la dio Dios. También presenta Pablo en Efesios la soberanía de Dios, ahí en el verso 10, en el verso 6, perdón, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos. Son realidades espirituales fundamentales. Entonces, un espíritu es muy importante entender por qué lo está presentando el Señor ahí en su palabra. Algunos eruditos hablan en sus comentarios que ese un bautismo, yo dije un espíritu, ¿cierto? Ahorita acabé de decir un espíritu, no es un bautismo. Estamos hablando de un bautismo. Algunos eruditos hablan de un bautismo y lo señalan con el bautismo en agua. Pero vuelvo a insistir, el contexto no permite hablar del bautismo en agua. Por favor, seamos cuidadosos con los contextos para evitar esos errores interpretativos. No puede estar hablándose de un bautismo en agua porque el contexto no da para eso. La parte interpretativa del contexto no da para eso. Ahora, otras personas, y lo dicen con acierto, hablan de que un bautismo es como la entrada a la fe. Es una expresión bonita, pero realmente un bautismo es quien nació de nuevo, ha sido establecido en Cristo y tiene una identidad con Cristo, así tiene una posición en Cristo, se acabó. ¿Cómo llegó allá? Por la fe. La fe salvífica. Amén. Por eso una fe va antes de un bautismo. Porque se necesita primero la fe para que se produzca el bautismo para nacer de nuevo. ¿Me estoy explicando? Amén. Ok. Ahora, ese bautismo que ejerce el Espíritu Santo, es el agente, el Espíritu Santo, con ese creyente que nace de nuevo, en Cristo, en el cuerpo, es la iniciación de uno como creyente en su vida nueva, definitivamente. Y 1 Corintios 2:13 es la clave para entender esto mucho mejor. 1 Corintios 2:13. Esto perfectamente lo define muy bien aquí un bautismo en 1 Corintios 2:13, que dice así. Dice 1 Corintios 2:13. Pablo es muy coherente en lo que escribe aquí. Porque por un solo espíritu, dice así, ¿verdad? Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Atención. Mami, búscalo por favor como dice en otra versión. 1 Corintios 2:13. 12:13, perdón. Ay, yo dije 12, 13. 1 Corintios 12:13, perdón. Yo dije 12, 13. Es 12:13, no 2:13.
Me comí solo 10, hermano. Pásenmela. Solo 10. O sea, no vi el 1. No vi el 1. Sí, qué pena, no vi el 1. Va a tocar cambiar de gafas, mami. No vi el 1. 1 Corintios 12, 13. A ver, vamos a leer, vamos a escucharlo en otra versión, a ver cómo dice ahí, no sé si traducción, nueva traducción viviente o lenguaje actual. ¿Cuál tienes allí? ¿Perdón? Bueno, en Reina Valera dice, sigan con cuidado la lectura en Reina Valera, atención. Porque por un solo espíritu, y está con mayúscula, amén, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, un espíritu, como dice en otra versión. Traducción lenguaje actual. Entre nosotros, unos son judíos y otros no lo son. Algunos son esclavos y otros son personas libres, pero todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu Santo para formar una sola iglesia y un solo cuerpo. A cada uno de nosotros Dios nos dio el mismo Espíritu Santo. Amén. Fuimos todos bautizados. Entonces alguien dirá, pero pastor, mira, ahí está en plural. Bautizados está en plural. Sí, pero a ver, gramaticalmente ese bautizados está hablando que muchas personas fueron bautizados en un cuerpo. Está hablando de pluralidad, pero por personas que individualmente son bautizadas en el cuerpo. Me estoy explicando. Pero claramente está hablando de la dimensión del uno. ¿De acuerdo? Entonces, cuando vamos a mirar aquí más detalles, hay un agente, un actor, quien ejerce, el agente. La preposición griega en, esa palabra en, puede ser como, en, con o por. Así se puede traducir al castellano. Indica la acción de un solo espíritu que realiza el bautismo. ¿En dónde lo pone? En Cristo. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo. ¿Quién? El Espíritu Santo. Nadie más. Cuando nacemos de nuevo, el Espíritu Santo nos coloca en Cristo. Amén. Atención, que esto es muy importante recalcarlo, lo que voy a decir. Dios es un Dios sumamente ordenado. Él no improvisa absolutamente nada. Él no deja nada suelto, al garete, allá como salga. Espíritu Santo, colócame a Daniel ahí en cualquier lado, ahí, mira, ahí lo salvamos, mira a ver dónde lo colocas. No. Ya hay un plan desde antes de la fundación del mundo. El Espíritu Santo nos coloca en el cuerpo en una posición única para cada uno de nosotros. No es que después, Señor, esta esquina no me gustó. Señor, yo prefiero estar acá. Es que aquí es más cómodo. Me gusta más el perrito de aquí, Señor. Es que aquí me siento más cómodo. Y después, no, Señor, ya aquí no. Es que ahora me quiero hacer allí, Señor. Es que yo quiero estar aquí. Es que aquí me siento más cómodo, Señor. Desde aquí te puedo servir mejor, Señor. La verdad. Y aquí, Señor, ahora te voy a... No, mejor me hago aquí. Es que, Señor, yo quiero estar aquí. Es que ahora me hago aquí, Señor, porque es que aquí es más chévere, Señor. Aquí estoy mejor. No. No es así. Dios te colocó en una posición única para que le sirvas desde ahí. Y nosotros no estamos para estar jugando, cambiando de posición. Y lastimosamente nosotros somos los que cambiamos de posición. Por eso las cosas salen tan mal muchas veces. ¿En dónde nos colocó Dios? En una posición única, con una función única, con una responsabilidad única, una delegación de autoridad única, para que nosotros desarrollemos una obra única que Él nos dio a desarrollar.
Hay que saber entender eso. Es fundamental para el éxito y el buen desempeño del ministerio que cada uno desarrollamos. Para hacer las cosas en el orden de Dios es esencial entender dónde me ha puesto Dios, para qué me ha puesto ahí. Porque no somos nosotros los que nos colocamos, es que Dios ya nos puso ahí cuando nacimos de nuevo. El Señor quiso que fuéramos ahí. El plan de Él es perfecto porque es ahí. Ya, se acabó. Amén. El dedo meñique de mi pie derecho no está peleándose con mi oreja izquierda. Porque mi dedo meñique de mi pie derecho tiene una función muy importante, tan respetable como la función de mi oreja izquierda. Ya. ¿O no, doctora? Se acabó. Pero hay quienes quieren ser dedos meñiques en posición de oreja. Se ve feísimo. O quieren ser orejas en la posición del dedo meñique. No funciona. ¿Me estoy explicando? Entonces nos ha colocado en una posición única. ¿Quiénes son los sujetos acá? Todos fuimos bautizados. Todos. ¿Quiénes? Los creyentes. ¿Para quién es esto? Para creyentes. Atención, no todos los que escucharon la palabra. Todos los creyentes que escucharon la palabra, atendieron la palabra y por gracia y amor del Señor y por obra del Espíritu Santo fueron convencidos de pecado, de justicia y de juicio y por tanto le han dicho sí al Señor y en consecuencia son nacidos de nuevo. O sea, no es que porque vengo a la iglesia y llevo 35 años en la iglesia y todo chévere, sí, ya. Porque sus actos, sus acciones de vida, su testimonio a mí me dice, este puede llevar 35 años en la iglesia, pero lo que hace no corresponde. ¿Me estoy explicando? O sea, no está en el cuerpo, claramente. Sus actos están para uno entender. No ha nacido de nuevo. Su conducta no corresponde. Sus hechos no son coherentes con lo que dice ser, etcétera, etcétera, etcétera. Todos fuimos bautizados. Todo el que has nacido de nuevo, todo el que le dice sí al Señor, todo el que tiene su nombre registrado en el libro de la vida. Hay un elemento en el que somos sumergidos en un cuerpo. No dice en el agua, en un cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo? El cuerpo de Cristo, se llama la iglesia. Amén. La iglesia. ¿Cuál es el resultado de esto? Tu salvación para la eternidad. O sea que si no estás en el cuerpo, no puedes hablar de una salvación. Te debes asegurar de estar en el cuerpo. Pastor, ¿y cómo me aseguro de estar en el cuerpo? Saber que he nacido de nuevo. Tu conciencia te lo dice, tu conducta te lo indica. Así de sencillo. Así de sencillo. ¿Pesan las cosas que están a tu alrededor? ¿Qué pesa más? ¿El mundo o la iglesia? ¿A quién le temes? ¿A quién le haces caso? ¿Qué escuchas? ¿Qué hablas? ¿Qué testificas? ¿Qué puede decir la gente de ti? No, a mí no me importa lo que la gente diga. Espérate un momento. ¿Cómo así que a mí no me importa lo que la gente me diga? Espérate un momento. Sí, a mí me debe importar lo que la gente me diga. ¿En qué sentido? ¿Soy buen o mal testimonio? No, si la gente quiere hablar por allá mentiras, eso a mí me resbala. Pero si yo estoy actuando mal y por mi culpa alguien se va a ir para el infierno, o alguien, más bien, no se va a ir para el infierno, alguien no va a encontrar la salvación, que es que más bien es lo correcto, por mi testimonio. Ojo con eso. Hay que saber el nivel de la responsabilidad que tenemos cuando estamos ahí en el cuerpo, por un bautismo.
Entonces el versículo que hemos leído ahí en 1 Corintios 12:13 describe un acto soberano, pero ¿de quién? De Dios. ¿Quién es el soberano aquí? Dios. ¿Quién estableció colocarlo nuevo ahí? Dios. Porque creemos en el Evangelio. Esto es muy importante. Muy, muy importante. Yo creo que yo no me voy a cansar de repetir lo mismo. Esto es muy importante, entender dónde estamos en Cristo, quiénes somos en Cristo, la identidad en Cristo. Lastimosamente, mucha gente aún no lo entiende. Y si nosotros no logramos entender que hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo, por obra del Espíritu Santo, tal y como dice 1 Corintios 12:13, ¿cómo nos atrevemos a pedirle a Dios que nos bautice en el Espíritu Santo? ¿Cómo nos atrevemos a pedirle a Dios y a exigirle cual sindicato espiritual? Como si el Señor tuviese la obligación de. Dios no tiene la obligación de nada. Dios no está obligado a nada. Él por gracia y por amor ya lo hizo todo. Aquí los obligados somos nosotros a obedecerlo a Él. Si alguien está obligado, somos nosotros a obedecerlo a Él y a honrarlo a Él, a dignificarlo a Él. Y a veces nosotros nos paramos en el lugar equivocado, totalmente equivocado. Ahora bien, les voy a decir rápidamente diferencias que hay para caracterizar el bautismo en el cuerpo, bautismo en el espíritu y bautismo en agua, para que se den cuenta rápidamente. Vamos a hacer aquí, yo tengo aquí un cuadrito muy bonito, se los voy a decir. Bautismo por el Espíritu Santo, esto lo estamos mirando de Efesios 4:5, ¿cierto? Y también lo vimos en 1 Corintios 12:13, ok. Bautismo por el Espíritu Santo, que es el bautismo de, alguien diría, es el bautismo de salvación. A ver, es el bautismo de salvación en el sentido de que ese bautismo lo recibe quien nació de nuevo, ¿cierto? Porque es puesto en el cuerpo de Cristo, no porque el bautismo salve, ojo con eso, no estamos hablando que el bautismo salva, no. Quien es salvo es bautizado en Cristo porque es colocado en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. ¿Sí me estoy explicando? Porque no quiero que pronto haya un malentendido. ¿Quién es el agente? ¿Quién hace ese bautismo? ¿Quién lo ejecuta? El Espíritu Santo. Amén. Bautismo en el cuerpo, en Cristo. Bautismo en el Espíritu, o bautizados por el Espíritu Santo. ¿Quién ejecuta ese bautismo? Jesucristo. ¿Me estoy explicando? Jesucristo es quien bautiza en el Espíritu Santo. Vamos un momento a Hechos 1:5 y 2:4, se van a dar cuenta de eso. Hechos 1:5. Hechos 1:5. Hechos 1:5. Dice aquí, y está hablando Jesús en Hechos 1:5, ¿cierto? Dice, ¿estamos ahí? Hechos 1:5. Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, está refiriéndose al último bautizo del antiguo pacto, porque Juan ciertamente bautizó con agua, más vosotros, le está hablando a quién, a los discípulos, ¿verdad? Más vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo, dentro del Espíritu Santo. Eso quiere decir la preposición. ¿Quién es el autor de ese hecho? Jesucristo mismo. Amén. Ahí en 2:4, ¿qué dice? Ahí en el mismo Hechos 2:4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Quién ejecutó ese bautismo? Jesús mismo. O sea, el Espíritu Santo bautiza en Cristo cuando se nace de nuevo. Jesucristo bautiza en el Espíritu Santo después. ¿Me estoy explicando? Después. Ahora, puede ser en el momento de pronto, pero la Escritura señala que fue después. Muchas veces los ejemplos de Hechos nos dicen básicamente que fue después de haber nacido de nuevo que la gente recibió el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? El bautismo en agua.
¿Quién lo desarrolla? ¿Quién lo ejecuta? ¿Quién es el agente? El bautismo en agua. Un ministro autorizado. Es un ministro autorizado. A mí me bautizó un pastor en agua. ¿Quién bautizó en agua? Un pastor. Por lo regular bautizó un pastor, un obispo, un ministro autorizado, ¿cierto? Eso es. Entonces, eso lo hace un ministro autorizado porque es una función de un hombre autorizado con una autoridad delegada por Dios que lo bautiza a uno en un evento de orden público. El bautismo es un evento de orden público y donde participan personas en la cual uno bautiza porque tiene autoridad para hacerlo y el otro cae a las aguas, es sumergido en las aguas, que tiene toda una simbología. Amén. Te repito, bautismo en el cuerpo, el agente es el Espíritu Santo. Bautismo en el Espíritu, el agente es Jesucristo. Bautismo en el agua, el agente es un ministro autorizado. El elemento del cual es bautizado. El bautismo en el cuerpo, ¿quién es el elemento? ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? Es el elemento donde es bautizado, el cuerpo de Cristo. Bautismo en el Espíritu, ¿cuál es el elemento? El Espíritu Santo, bautizado en el Espíritu Santo. Bautismo en agua, ¿cuál es el elemento? El agua. ¿Me estoy explicando? Ok. Ahora, ¿cuál es el propósito de cada uno de esos bautismos? El propósito de cada uno de esos bautismos. Bautismo en el cuerpo. Propósito. ¿Cuál es el propósito del bautismo en el cuerpo cuando se nace de nuevo? Unión y posición. Incorporar al creyente en el cuerpo de Cristo. Eso habla de unión con Cristo, posición en Cristo, habla de identidad en Cristo. ¿Estoy explicando? Eso cuando se nace de nuevo. Fundamental entender. Cuando nacimos de nuevo, ya somos parte de Cristo. La única manera que Dios nos ve a nosotros es porque estamos en Cristo. Si no, no nos vería. ¿Cuál es el propósito del bautismo en el Espíritu? Poder y servicio. Poder y servicio. ¿Por qué? Porque inviste al creyente de poder para el testimonio de su vida, para el ministerio práctico, es donde se activan los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando es bautizado en el Espíritu Santo se activan los dones. ¿Para qué? Para servir, para poder testificar de Cristo, como vivir la vida como creyente con mayor nivel espiritual. ¿Me estoy explicando? Ok. El propósito del bautismo en agua: testimonio y obediencia. Porque Jesús lo hizo como testimonio e invitación a obedecer, ¿verdad? Y esto es una manifestación pública, una confesión pública de una realidad interna, ¿verdad? Pública. Por eso la invitación a la gente a que se bautice y baje de las aguas, porque es una evidencia pública de una condición, una situación interna. ¿Quién es el sujeto de esta acción? El bautismo por el Espíritu Santo. Todo creyente en el momento de la salvación, en el momento de nacer de nuevo, en el bautismo en Cristo, en el cuerpo, cuando se nace de nuevo, todo creyente. Bautismo en el Espíritu. Potencialmente todos los creyentes, pero no todos los creyentes son bautizados en el Espíritu Santo. Hay evidencias que hay gente que no es bautizada en el Espíritu Santo, porque básicamente debe desearse ese bautismo, debe buscarse ese bautismo, ¿verdad? Es una respuesta de Dios ante una comunión con Él, un deseo de servirle de mayor nivel. No es que porque ya es creyente, entonces ya bautizado en el Espíritu Santo. No, Señor, eso no es así. Por lo menos, yo doy fe por mí. Yo recibí el Espíritu Santo, fui bautizado en el Espíritu Santo tiempo después de haber confesado a Cristo como Señor y Salvador. Yo me acuerdo bien del día que fui bautizado en el Espíritu Santo. Yo me acuerdo bien. No fue el día en que pasé al frente a nacer de nuevo. No fue el mismo día. Yo lo tengo presente en mi vida claramente. Hay gente que el mismo día que nace de nuevo bautizado en el Espíritu Santo. Sí, claro que sí. Pero eso es soberanía de Dios. ¿Listo? Y esto es diferente a la llenura del Espíritu Santo, completamente diferente. Y el bautismo en agua, ¿cuál es el sujeto del bautismo en agua? Todo creyente que profesa su fe y quiere hacer pública y evidente su fe. ¿Por qué? Porque es una
obediencia, una acción de obediencia. ¿Por qué esto es importante presentar esta situación? Porque pues hay confusión muchas veces entre el bautismo en Cristo, el bautismo en el Espíritu, el bautismo en agua, que como que es lo mismo, que como que no es lo mismo. No, no es lo mismo. Igual que los tres momentos del Espíritu Santo con el creyente: el sello del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Son tres eventos diferentes. El sello del Espíritu Santo, ¿cuándo se da? Cuando se nace de nuevo. ¿Ya? ¿Quién sella al creyente? El Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando está en Cristo, es puesto en Cristo. ¿Quién lo sella? El Espíritu Santo. Garantía, de ahí no se sale. Lo selló el Espíritu Santo. Ese sello no lo rompe uno, hermano, nunca. Nadie lo va a romper. Bautizado en el Espíritu Santo, Cristo lo hace, listo. Llenura del Espíritu Santo, la busca uno permanentemente. Amén. Son cosas que uno debe tener completamente claras. Ahora, un bautismo, la incorporación al cuerpo, a la iglesia, se hace trascendente. ¿Por qué? Porque nos asocia y nos identifica totalmente con Jesucristo. Ojo con eso. Nos identifica plenamente con Jesucristo, en Jesucristo, con las acciones de Jesucristo. Ya voy terminando. Miren esto. El bautismo en agua implica una simbología en la confesión de la acción pública, porque con el acto que de bajar a las aguas, se sumergió y volver a salir, eso que se demora 2-3 segundos, está hablando de la identidad en Cristo, porque la palabra dice que nosotros fuimos muertos con Jesucristo. ¿Dice o no dice eso? Sepultados con Jesucristo y resucitados con Jesucristo. ¿Verdad o no? Es la simbología del bautismo en agua. Y la Escritura lo enseña claramente. Por ejemplo, si nosotros vamos a Romanos 6:3-4, vamos a Romanos 6:3-4, por favor. Romanos 6:3-4. Dice, Romanos 6:3-4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Identidad, comunión, unidad. ¿Me estoy explicando? Porque somos sepultados juntamente con Él. Identidad, comunión, koinonía. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Resucitamos con Él. Por eso estamos sentados con Él en lugares celestiales, como dice Efesios 1:3. Cuando uno se pone a mirar más en detalle, podríamos durar perfectamente 2 servicios hablando de un bautismo ya en detalle, cuando uno comienza a tocarlo en los elementos en detalle. La identidad total en Jesucristo, bautizados en Cristo Jesús, es funcionalmente sinónimo al bautismo por el Espíritu en el cuerpo de Cristo, totalmente identificable allí. Ahora, si vamos un momento a Colosenses, y termino con este pasaje, Colosenses 2:11 y 12. Colosenses 2:11 y 12. Colosenses 2:11 y 12. Dice así. Colosenses 2:11 y 12. Dice, ¿estamos ahí? Dice, en Él, ¿en quién? En Cristo. Bueno, en Él. También fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Atención con esto. Con circuncisión no hecha a mano. O sea, no está hablando del prepucio. ¿Ok? Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo,
Cuando habla de la circuncisión de Cristo, está hablando de la obra de la cruz, la muerte en cruz. Esa es la circuncisión de Cristo. Sepultados con Él en el bautismo. Mire que ahí vuelve a hablar del bautismo. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Mire un contexto distinto de la palabra circuncisión, una aplicación diferente de la palabra circuncisión. O sea, volvemos a lo que inicialmente decíamos para empezar el servicio. Si uno mira la palabra circuncisión y no mira los contextos, va a interpretar completamente diferente un versículo como ese. ¿Me estoy explicando? Pongámonos en pie, por favor. Un bautismo, identidad con Cristo, porque nacimos de nuevo. Esencial. Todos nosotros que hemos nacido de nuevo, que somos hijos e hijas de Dios, que tenemos nuestro nombre por gracia divina registrados en el libro de la vida, fuimos bautizados en Jesucristo, en el cuerpo, y tenemos una posición única en el cuerpo para la gloria y alabanza de su nombre, para servirle a Él. Amén. Aleluya. Amén. Yo creo que usted, mi hermano, mi hermana, ha entendido que usted es un hijo de Dios y que ha sido establecido en la iglesia en una posición, y que usted es un hijo y una hija de Dios porque un día usted le dijo que lo aceptaba como su Señor y como su Salvador. Ayer estábamos con mi esposo en un sitio y le decía yo a la persona que le estaba cortando el cabello: nosotros creemos en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros creemos que hay un cielo, que hay un infierno. También creemos que hemos sido colocados en una posición porque tú y yo fuimos escogidos, llamados, nos están equipando para enviarnos. Y hemos entendido hoy que no existe un solo bautismo, ¿verdad? Conocíamos el bautismo en agua, vimos a Daniel descender, a Santiago, pero ese es un bautismo que es físico para que la gente vea que es un paso de obediencia, pero espiritualmente hablando hay un bautismo en el cuerpo, el día que dijimos sí, y que se ve con el sello del Espíritu Santo. Pero hay un bautismo más grande que no es para todo el mundo porque hay muchos que no lo anhelan, y es el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, creo que hemos entendido varias cosas. Yo confío que así sea. Vamos a orar por eso. Señor, te damos gracias por esta palabra rema, por esta palabra revelada. Señor, yo sé que no es fácil comprenderlo, pero te pido que quites las vendas, que destapes los oídos, que transformes corazones de piedra en corazones de carne. Señor, que en esta tu casa hay una revelación especial, hay una palabra rema, palabra revelada. Sé, Señor, que tú estás colocando espíritu de sabiduría e inteligencia espiritual en la vida de mis hermanos y en mi propia vida, para que podamos entender tu palabra, para que podamos entender tu voluntad. Señor, y sabemos que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Gracias, Señor, por permitirnos hoy entender mejor el tema de un bautismo. Gracias, Padre, porque tú estás con nosotros todos los días de nuestra vida. Amén.
Gracias al Señor por su obra en cada corazón, con su palabra viva, y que sea el Espíritu Santo generando en ustedes un amor profundo por la palabra del Evangelio de Jesucristo, para alabanza de su gracia y gloria de su nombre. Amén.